Huesos de la cara. Paralelo 2, Grupo 6. Integrantes: Ramos Rojas Samuel, Mollizaca Cortés Marcos Joel, Surco Cerezo Marco Antonio. Hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par, situado por detrás del hueso frontal, por encima del hueso temporal y por delante del hueso occipital. Ocupa la porción laterosuperior de la región calvárea del cráneo. El hueso parietal es un hueso de forma cuadrilátera. En él se distinguen dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Presenta una cara externa o exocraneal, una cara interna o intracraneal, 4 bordes, borde sagital, borde escamoso, borde frontal y borde occipital. 4 ángulos: ángulo frontal, ángulo esfenoidal, ángulo occipital y ángulo mastoideo. Descripción de la cara externa del hueso parietal. También denominada cara exocraneal, es de forma convexa y muestra en la parte media una saliente denominada eminencia parietal. Por debajo presenta dos líneas curvas, cóncavas hacia abajo, denominadas líneas temporales. La línea temporal superior sirve de inserción a la fascia temporal, mientras que en la línea temporal inferior se inserta el borde superior del músculo temporal. Descripción de la cara interna del hueso parietal. También denominada cara intracraneal, se halla en relación con los lóbulos parietales del cerebro que se aplican a su concavidad. Constituye la fosa parietal, la cual se corresponde con la eminencia parietal de la cara externa. En su superficie se observan una serie de surcos que se dirigen hacia el borde superior del hueso y se ramifican como las nervaduras de una hoja de higuera, las cuales corresponden a la impresión de la arteria meningia media y sus ramas. El surco principal se origina en el ángulo esfenoidal del hueso parietal. Hacia el borde superior y paralelo a este existe un semisurco que, junto al que presenta el parietal del lado opuesto, forma el surco del seno sagital superior. Pueden encontrarse además en la cara interna del hueso parietal una serie de pequeñas depresiones denominadas fositas granulares, donde se alojan las granulaciones aracnoideas, o también denominadas como formaciones meningias. En el tercio superior del citado surco existe un orificio denominado foramen parietal, por el cual pasa la vena emisaria parietal, o también denominada vena de Santorini. Bordes. El borde sagital se ubica en la parte superior, es de contextura gruesa y presenta un borde dentado para la sutura sagital o sutura interparietal. Borde escamoso. Se halla situado en la parte inferior, es corto, delgado y biselado, es decir, que tiene un corte oblicuo en sus bordes. Describe una curva cóncava hacia abajo y se articula en una pequeña porción con el esfenoides y en el resto con el temporal. Borde frontal. Es un borde que se halla en la parte anterior, es dentado en toda su longitud, se adelgaza hacia abajo y se articula con el hueso frontal, formando así la sutura coronal. Borde occipital. Es un borde provisto de dientes más largos y más gruesos que los del borde sagital. Se articula con los bordes lambdoideos de la escama del hueso occipital, formando así la sutura lambdoidea. Ángulos. Ángulo frontal o ángulo anterosuperior.
Este se forma con el hueso parietal del lado opuesto y el frontal, formando así el bregma, que es un punto craniométrico que se denomina como el cruce de las suturas sagital y coronal, ángulo esfenoidal o ángulo anteroinferior. Este ángulo se une al borde parietal del ala mayor del hueso esfenoides, formando parte del pterion, el cual también es un punto craniométrico, denominado como el punto virtual en el centro de la sutura ptérica, llamándose propterion y metapterion, los extremos anterior y posterior de esta sutura. Ángulo occipital, o también denominado ángulo postero-superior, es un ángulo obtuso, se articula con el parietal opuesto y con la escama occipital, constituyendo así la sutura lambdoidea, el cual toma su nombre de la letra griega lambda, el cual también es un punto craniométrico que se denomina como el cruce de las suturas sagitales y lambdoidea. Ángulo mastoideo, o también llamado ángulo postero-inferior. Es grueso y truncado, se articula con la porción mastoidea del hueso temporal y con el occipital. La estructura del hueso parietal tiene en su parte superior el diploe, que se constituye en el tejido esponjoso o tejido óseo esponjoso, el cual es mucho más delgado en el borde inferior por su citoarquitectura. Es un hueso sólido y resistente en su estructura. También es importante denotar que la anatomía de su superficie, en la parte superior y externa de la cara exocraneal y por encima de la línea temporal superior, está en contacto con el cuero cabelludo. Por debajo de esta línea, el hueso está cubierto por el músculo temporal y su fascia. Cabe también señalar que durante el desarrollo embrionario se efectúa a expensas del cráneo membranoso, sin esbozo cartilaginoso. A partir del 35º día de la vida intrauterina, aparece un punto de osificación, el cual irradia en todos los sentidos y permanece separado de los puntos vecinos por los espacios membranosos, cada vez más exiguos, que en el nacimiento constituirán las fontanelas, que son suturas interparietales. Esas son todas las estructuras y detalles anatómicos que pueden observarse en el hueso parietal.